Buenas tardes y tengan un hermoso sábado. Esta tarde vamos a estudiar la lección 4 del libro de los Salmos y el título es El Señor oye y salva. Y nuestra lección esta semana hace un repaso por los Salmos y toma diferentes características de las promesas de Dios, lo que Dios quisiera hacer por nosotros, y se las asigna el Señor. Pero nosotros sabemos que el pueblo de Israel adoraba a Jehová, al Dios de Israel. Y nosotros tenemos que diferenciar a los diferentes señores del Dios verdadero, porque esa es nuestra misión. Nosotros tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías, para que podamos ver la diferencia y todos los hombres puedan ver la diferencia entre el Dios verdadero y los otros dioses. Porque en nuestro mundo hay muchas religiones y muchos dioses, muchos señores, y todas estas religiones son hijas de la Gran Babilonia. Y hay una sola religión verdadera y un único Dios verdadero. Y como sabemos nosotros, una religión simbolizada, justamente las religiones son simbolizadas en la profecía por una mujer, es la que une a los hombres con un Dios. Porque eso es lo que Dios usa en la profecía. Una mujer es una religión que une a los hombres con un Dios, al que todas las mujeres llaman el Señor. Pero lo interesante es que todas las religiones, cuando hablan de su Dios, lo llaman el Señor. Y ese Dios es el que debe oír y salvar a los que lo adoran. Por eso, si nos preocupa nuestra salvación, debemos preguntarnos, de todos los señores, o sea, los Baales, porque Baal significa Señor, Baal es la palabra hebrea que puede traducirse como Señor, como amo, Señor. De todos los señores a los que adoran las hijas de la Gran Babilonia, de todas las abominaciones a las que adoran las hijas de la Gran Babilonia, para adorar al dragón, incluyendo a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, creada en el tiempo de la apostasía para adorar al dragón bajo la tradición cristiana de Babilonia. De todos estos señores, ¿qué señor oye y salva? Y la respuesta es clara: ningún Baal, ninguno de todos estos señores a los que adoran la Gran Babilonia y sus hijas salva. Todos sus señores son ídolos, todos son abominaciones. Y voy a leer Isaías 45:20, porque es lo que Dios anunció que tendríamos que hacer en el tiempo del fin, porque Él anunció desde el principio lo que pasaría. Dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Ahora, ¿puede salvar a alguno de los dioses de la Gran Babilonia? No. Todos son imágenes entre las cuales se esconden Satanás y los demonios. Y el objetivo de Satanás y los demonios no es precisamente salvar. Y en Apocalipsis 17, 3 al 6, ahí está la profecía que se cumplió justamente en el tiempo en el que Dios levantó a su iglesia, y esa iglesia fue perseguida por el dragón y su mujer. Dios la sostuvo en el desierto y el dragón llevó a su esposa al desierto, a su mujer, a la Gran Babilonia. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Sobre quién? Sobre el dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, la que le daría a beber a todas las naciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque esta es la madre de todas las rameras. Y esta, la Gran Babilonia, es la religión que nació en el cielo y adora al dragón y vino a la tierra, y acá en la tierra tendría hijas. Y esas hijas están representadas por las cabezas de esta bestia, puede representar también como una bestia, la bestia de Apocalipsis 13, la bestia religiosa, que tendría hijas, y todas adorarían al dragón bajo su propia tradición. ¿Y qué pasó? Dice Juan: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, ¿y cómo se embriagó la mujer de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús? A través de una de sus hijas, la ramera romana, que persiguió y asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a la abominación a la que ella adoraba, a la abominación desoladora. Por eso la pregunta es: ¿salva la abominación desoladora?
Y la respuesta es clara, no, no salva. Solo puede llevar al que la adora a conocer las profundidades de Satanás y a tener su marca en su frente y en sus manos. Solo lo puede llevar a ser parte, solo puede llevarlo a ser, aquí hay un de más, un lo, puede llevarlo a ser parte de la simiente de la serpiente, como lo hizo con los apóstatas de la iglesia primitiva que buscaron asesinar a sus antiguos hermanos porque no adoraban a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. La abominación a la que ahora están adorando juntos la bestia, el falso profeta y, presten atención, el pueblo adventista. ¿Desde cuándo? Desde que Babilonia le dio a beber del vino el furor de su fornicación a todas las naciones, porque faltaba una sola, la iglesia remanente. Y vamos a ver justamente los hechos que nos muestran que Babilonia ya cayó, que le dio a beber al pueblo adventista del vino el furor de su fornicación. Y como leemos en Daniel 11, 31 al 33, está hablando de el tiempo de la apostasía. Y esta obra la hizo Constantino. Y se levantarán de su parte, de parte del reino del norte, que fue Constantino, tropas. Entonces creó un ejército especial. Porque, como dice Daniel 8, la bestia romana, el reino de Roma, se extendió mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Y después quiso elevarse hasta el ejército de los cielos, y para eso creó unas tropas especiales, para dominar a la iglesia de Cristo. Y estas tropas profanarían el santuario y la fortaleza y quitarían el continuo, quitarían al Dios verdadero, al Jesús verdadero, y a la obra en su santuario, y pondrían a la abominación desoladora, al ídolo abominable. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y habría un conflicto entre dos tropas. El pueblo conoce a su Dios, el remanente de la verdadera iglesia de Cristo, y las tropas que creó Constantino, que también se llamarían iglesia. Y los sabios del pueblo conoce a su Dios, instruirán a muchos y por algunos días qué pasaría con los verdaderos cristianos. Caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Serían asesinados. Esta profecía se empezó a cumplir en el año 313, cuando Constantino sedujo a los apóstatas que harían la obra de Balaam, y con ellos levantó las tropas a las que él llamó la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, la religión ecuménica que debía unir a cristianos y paganos en la adoración del nuevo Dios universal del Imperio Romano. ¿Y cuál era ese Dios universal? El Dios, la Trinidad. Y aquí está la imagen del Dios Sol invicto, al que adoraba Constantino, que Satanás le mostró la imagen del sol con una cruz, y le dijo, con este símbolo vencerás. ¿A quién? A los cristianos. Y se los hizo adorar. Y los apóstatas, que crearon la doctrina de Balaam, crearon una trinidad de hipóstasis del sol, como lo refleja en Roma. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Entonces, tres señores hay acá. Y eso es lo que está en el libro de la Trinidad, porque cuando uno lee el libro de la Trinidad, claramente indica que es la doctrina definida del Concilio de Nicea, es la doctrina definida en los concilios de la Iglesia de Roma, en los concilios de Jezabel. Y en defensa de esta abominación, la abominación desoladora, fueron perseguidos, despojados y asesinados los miembros fieles de la Iglesia primitiva, la Iglesia del desierto, el pueblo que conocía a su Dios. Y eso fue a partir de que en el año 380 después de Cristo, como lo estableció el Edicto de Tesalónica, la bestia romana empezara a perseguir y asesinar cristianos. ¿Y qué dice el Edicto de Tesalónica? Porque había perseguido y asesinado por 10 años, desde el 3.3 al 3.13, Constantino detuvo la persecución, y después, 67 años después, en el 380, se reanuda la persecución. ¿Y qué dice la bestia romana? Queremos que todos los pueblos, ¿qué cosa hagan? Profesen la religión, imponen una religión, que es la adoración de un Dios. Y es la religión que profesaban en ese tiempo el Papa Dámaso y el obispo de Alejandría, porque el obispo de Roma ya era papa, ya era sumo pontífice romano, sumo pontífice de Jezabel. ¿Y cómo la definen? Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad. O sea, tres personas coiguales y coeternas, y de la piadosa Trinidad, bajo el concepto de igual majestad y de la
piadosa Trinidad. Y vamos a ver qué es el concepto que se introdujo en nuestra iglesia. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, o sea, les pone una marca, un nombre, el nombre cristiano católico al que adora a la Trinidad para que pueda seguir comprando y vendiendo, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Y un demente y loco pierde sus derechos civiles, no puede comprar ni vender y es despojado, como anuncia la profecía, sobre los que pesará además la infamia de la herejía, los declara herejes. Y dice lo siguiente: sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial, la voluntad de los dioses de Roma. Entonces, y esta es la abominación desoladora, porque en defensa de esta abominación se asesinó al pueblo de Dios. Y como Jesús lo dijo claramente en Juan 16, 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y es claro, cuando uno une las palabras profecía con los hechos y las palabras de Jesús, sabe que el que adora a la Trinidad no conoce al verdadero Dios, ni al verdadero Jesús. Está adorando un ídolo, a la abominación desoladora. Y como leemos en Primeros Escritos, página 211, dice la Elena de White, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias del culto de las imágenes o recibiesen la muerte. ¿Qué imágenes? Las de la Trinidad. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Porque los que perseguían habían conocido las profundidades de Satanás y ya no había amor ni misericordia en ellos. Y como dice Juan, en 1 Juan 3, 10 al 12, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque como Dios lo anunció en Génesis 3, 15, habría un conflicto entre Satanás y su simiente, sus hijos, y la mujer y su simiente, los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo de ¿quién? Del maligno, y mató a su hermano, como los que conocieron las profundidades de Satanás. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y los hijos de Dios son la simiente de la mujer vestida de sol. La iglesia, la mujer que huyó al desierto y fue sostenida por 1260 años. Son los hermanos de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Son las plantas de trigo con fruto. Y los hijos del diablo son la simiente de la serpiente, son los hacedores de maldad. Los hijos del padre maldad son las plantas de cizaña con fruto. ¿Y cuál es la semilla de la cizaña? ¿Y cuál es la semilla de trigo? Fíjense, porque Jesús anunció que eso sería sembrado en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, y que Él tendría que separar al trigo de la cizaña una vez que hubieran crecido esas plantas. La semilla de trigo es el conocimiento del santo del verdadero Jesús, como leemos en Juan 12, 23 y 24. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿quién va a morir? El Hijo del Hombre, Jesús. Él es el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y cuál es la semilla de la cizaña? Es la doctrina que define a la abominación desoladora. Es la doctrina de Jezabel. Es la doctrina de la Trinidad, que ya se sembró en nuestra iglesia. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna buena nueva de salvación? ¿Para quién? ¿Para el pueblo que está en Babilonia? ¿Para el ángel de la Odisea? ¿Hay quien salve? Y la respuesta es clara, sí. Uno solo Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Creador, nuestro Dios y Padre, solo Él salva. Por eso, como indica en el White, el mensaje del primer ángel es el llamado a adorar a Jehová, es parte del mensaje de Elías. Y en el conflicto de los siglos leemos lo siguiente, página 489. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como Creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley.
Y ahora cita el Salmo 96:5. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de ¿quién? De Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos. Por eso, el primer ángel, el mensaje del primer ángel es llamado a adorar a Jehová. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que no es el ángel de la Odisea, porque el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, está ciego y desnudo y no conoce la verdad. Pero hay otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra en primer lugar, a sus hermanos, porque recuperó el conocimiento de la verdad echada por tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quién, a Jehová, porque es el mensaje de Elías, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, ¿por qué el mensaje de Elías? Porque como en el tiempo de Acab, Jezabel ya envió a nosotros los vestidos de ovejas, profetas de Baal, y están haciendo que el pueblo adventista adore a Baal. Trajeron la comida y la bebida de los borrachos. Entonces, por eso Dios le envía a su pueblo el profeta Elías. Y el mensaje del segundo ángel nos explica por qué el pueblo de la iglesia remanente está adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, al Señor de la Gran Babilonia, el Dios de la Trinidad, en lugar de adorar a Jehová, como leemos en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque he hecho beber a todas. ¿A cuántas? Todas, todas y todas. O sea, no quedó una. Y solo quedaba una iglesia que no la había bebido, la iglesia remanente, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y por hacer esa obra ha caído definitivamente. Por eso el mensaje del segundo ángel ha vuelto a ser verdad presente. Y el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorarlo, a no adorar la imagen de la bestia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, a la abominación desoladora, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca en su nombre. ¿Por qué? Porque como Dios va a escribir su nombre en nuestra frente, Satanás va a escribir su nombre en todos los que entren por la puerta ancha y recorran el camino espacioso que lleva a la perdición, en todos los que lleguen a conocerlo a Él. Ese es el conflicto, porque Él desea que todos lleguemos a ser parte de su simiente. Y nosotros tenemos que elegir, porque Dios nos protege, Dios protege al ángel de la Odisea y protege al pueblo que está en Babilonia, hasta que tenga oportunidad de oír la verdad. Y en el Salmo, citado por Elena de White, el Salmo 96, ese salmo fue escrito para alabar y adorar a Jehová, y es un salmo profético que anuncia lo que van a hacer los siervos fieles y prudentes, las vírgenes sensatas, que llegarán a ser los 144.000 sellados del pueblo adventista, predicando el mensaje de los tres ángeles, en primer lugar a los moradores de la tierra, haciendo la obra del profeta Elías, y luego a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el Salmo 96 empieza así, cantad a Jehová, cántico nuevo. ¿Quiénes van a cantar un cántico nuevo? Los 144.000. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, porque solo Jehová salva. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque, y este es el versículo tomado por Elena de White, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos son ídolos. Los dioses de la bestia y el falso profeta son ídolos, sí. Los dioses de los lobos vestidos de ovejas son ídolos, sí, son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, porque eso va a pasar con todos los que tengan el nombre de Dios escrito en la frente. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina, porque Jehová volvería a reinar. Cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad y los lugares asolados serían
reedificados. Y cuando llegue el fin, Jehová estará reinando no solamente en los vencedores del pueblo adventista, sino en todos los redimidos de la última generación, mientras que la abominación desoladora estará reinando en medio de la gran Babilonia en todos los que continuaron adorando a la bestia y a su imagen, todos los que continuaron adorando a la abominación desoladora. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, de Jehová, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque tenemos que decir que Jehová es nuestro Dios. Y ese es el testimonio de Elías. Si Jehová es Dios, y si Baal, si el Señor. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y finalmente, este es el fruto del fuerte pregón. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Dónde está reinando? En la gran multitud, y la preparó. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Y quién la preparó? Jehová, nuestro Dios y Padre. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es la bienaventuranza para los obreros de la hora undécima, que van a recorrer el mismo camino que habrán recorrido los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y entonces, cuando llegue este momento, como Jesús lo dijo, vendrá la abominación desoladora, simulando la segunda venida de Jesús. Como Jesús lo dijo a continuación, Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los judíos, los circuncidados del corazón, los que estén en Jerusalén, huyan a los montes, porque van a empezar a caer las plagas. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los que estén adorando a la bestia y a su imagen, al ídolo al que adora desde el tiempo de la apostasía. Y como dice el White, en esta época aparecerá ¿quién? El anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es ¿quién? Es el Señor de la gran Babilonia, es Satanás vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unen para exaltar a Satanás. Ese es el objetivo del ecumenismo. La unión para adorar y exaltar a Satanás y prepararle el camino. Y se pronunciará sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Por esa causa, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje de amor y salvación, que todos los hombres deben oír a tiempo, para que no sean engañados por la bestia, el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas, ya que todos ellos adoran a Satanás, el anticristo y a los demonios, bajo su disfraz cristiano. Por eso Dios mismo va a llamar a su pueblo a salir de Babilonia, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero el que participe conscientemente de sus pecados va a recibir la marca de la bestia, y sobre él van a caer las plagas que van a caer sobre la gran Babilonia. Y después que las 7 copas de la ira de Dios sean derramadas sobre los hombres que estarán adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, todos verán al santo, al verdadero Jesús, a Jehová, viniendo a las nubes de los cielos, como dice Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. No el que vino antes de las plagas, que esa es la abominación desoladora, que todavía está en la tierra.
Cuando ocurra esta, todavía estará en la tierra. Y aquí está nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es ¿quién? Es Jehová. Es el único que oye y salva. ¿No? Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es la única salvación que existe en este mundo. La salvación de Jehová. Por eso vamos a tratar de enfocarnos. Ya lo estuvimos repasando, pero vamos a enfocar nuevamente en la salvación de Jehová, porque es parte del Evangelio eterno. Y nuestra misión es predicar el mensaje de los tres ángeles hasta que nuestros hermanos lo entiendan completamente. Y especialmente, ¿cuál es el Evangelio eterno? Porque van a tener que recorrer el camino que va a la ciudad de Dios. Y ese camino tiene que ser iluminado por el clamor de medianoche. Y vamos a enfocarnos en la salvación de Jehová. Porque es importante para ver la diferencia claramente entre Jehová y la imagen de la bestia. Como Jehová lo anunció, Él es la única persona que es Dios y es fuerte. No hay otra persona que sea fuerte como Él, que tenga su naturaleza. Y Él es el Rey y el Redentor de Israel, su pueblo. Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es Jehová? Es el Rey de Israel y es el Redentor de Israel. Él es Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo, una persona singular, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y esto es muy claro. A la ley, al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Por eso, Jehová estaba anunciando que Él nos salvaría. Y Él nos haría oír sus palabras cuando clamáramos a Él por ayuda, para que fuéramos sus testigos, los siervos fieles y prudentes que les dieran el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Como leemos en Isaías 43, 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aquí le está hablando Jehová, a los que lo buscaran y lo encontraran. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, una sola persona. Y fuera de mí no hay quien salve. Y dice, yo anuncié. ¿Quién anunció? Jehová. Y salvé. ¿Quién nos salvó? Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Como dice Isaías 43. ¿A quién le preparó el camino Juan el Bautista? A Jehová. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Por eso Jehová dice, yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo, una persona singular, soy Dios. Ahora, ¿cómo nos salva Jehová? Desde el tiempo de Adán y Eva, Jehová nos salva perdonando continuamente y gratuitamente, por gracia, nuestros pecados conscientes, cargándolos sobre sus espaldas en su santuario, contaminándolo, haciéndose responsable de pagar por ellos, por nuestros pecados en el día de la expiación. Ese día, Jehová también perdonará los pecados de ignorancia de su pueblo. Aquí hay una comilla de más. Para que quede sin mancha de pecado delante de su trono, como los panes de la mesa de la proposición. Porque los panes de la mesa de la proposición son un símbolo de la promesa de Dios a su pueblo. Y finalmente, luego de esto, Él será juzgado y deberá pagar la deuda asumida al perdonar los pecados de sus hijos, para que el santuario pueda ser purificado. Este es el Dios que por amor, por misericordia, siempre estuvo dispuesto a salvar. Es el único Señor que oye y salva. Y en Isaías 43, 23 al 25, leemos lo siguiente. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. O sea, ¿qué hacía el pueblo cuando iba al santuario? Llevaba ofrendas, pero eran para Dios, no. Jehová dice que no eran para él.
No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino cuando traes una ofrenda, ¿a qué venís? A que te perdone. Sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿Por qué? Porque el que perdona y justifica se hace responsable de pagar, se hace deudor, toma esa deuda y se hace deudor y es el garante de pagar por esa deuda. Por eso, a partir de que Dios perdonó a Adán y Eva en adelante, Él estuvo cargando nuestros pecados y se hizo deudor por causa de sus hijos. Por amor, por misericordia, por gracia, perdonó y cargó esos pecados y se hizo responsable de esos pecados. Por eso dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios perdona durante el continuo, ese pecado es borrado del libro de memoria, de debajo de nuestro nombre. Y la deuda es colocada debajo del nombre de Él. Él se hace responsable de pagar. Y nosotros salimos justificados de esos pecados y sin deuda por ese pecado que Dios nos perdonó. Cuando Jehová borra nuestras rebeliones, ya no están anotadas en los libros de los cielos asociadas a nosotros, sino están anotadas como la deuda que Dios tiene por perdonarlos y cargarlas sobre sí mismo, por perdonarnos y cargar nuestros pecados. Por hacer eso, en el día de la expiación, Él debe ser juzgado en nuestro lugar y debe pagar la deuda asumida. Jehová debe ser santificado con justicia, como dice Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. Ahora, ¿cuál sería su justicia y nuestra justicia? Sería la sangre del macho cabrío sobre el cual, en el día de la expiación, simbólicamente, caía la suerte por Jehová. El macho cabrío que representaba a Jehová, anunciando Jehová de este modo que él se haría hombre, se haría oveja para, después de vencer al pecado en la carne, morir en nuestro lugar y morir donde nosotros debíamos morir, en el atrio, donde está el altar del sacrificio, y así redimirnos de la esclavitud del pecado y pagar nuestras deudas. Su sangre, su vida, sería nuestra justicia y la justicia con la que el santuario sería purificado. Y leemos en Levítico 18, del 8 al 16, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, un macho cabrío representa a Jehová, y otra suerte por Azazel, y el otro representa a Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, el que representa a Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Entonces, como este eran símbolos de las cosas celestiales, el verdadero macho cabrío, ¿quién sería? Jehová mismo. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, porque el santuario estaría cargando los pecados que Dios perdona. De la misma manera tratará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas, porque Dios está morando en medio de su pueblo por misericordia, en medio de sus impurezas, para perdonarlos, limpiarlos, cargar de sus pecados y así predestinarlos ¿para qué? Para la salvación y la vida eterna. Porque eso lo empezó a hacer desde Adán y Eva, mucho antes de que trajera a su cordero. Y en Romanos 3:4 leemos, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Porque el pueblo de Israel sabía que Jehová sería juzgado en su lugar. Y tendría que vencer, porque sería juzgado y él tendría que pagar. Entonces, hay dos condiciones. Primero, tendría que tener con qué pagar. Y la segunda condición es que él tendría que haber perdonado siguiendo el camino de la justicia. No podía perdonar arbitrariamente. Por eso él nos dio la ley de la gracia para que sepamos cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que él pueda perdonarnos.
Y eso es lo que a eso está haciendo referencia Pablo y David en el Salmo 51, del 1 al 4. Y ahí David, cuando fue al templo a pedirle perdón a Dios, expresó estas palabras que después las dejó grabadas en este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Estaba ejerciendo misericordia a Dios? Claro que sí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está pidiendo que limpie sus pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Porque es una condición indispensable seguir el camino de la gracia para que Dios nos pueda perdonar. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y por qué reconocía sus rebeliones? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué? Porque él había anunciado en su palabra las condiciones que tenía que seguir, el camino que tenía que seguir el pueblo de Israel para ser perdonado. Y si no, no podía perdonarlo. Y entonces, al que seguía ese camino, el camino de la gracia, Dios lo perdonaba. Y, por supuesto, de ese modo podría ser tenido por puro en su juicio, porque él sería juzgado. Y como dice Pablo, para que venzas cuando fueres juzgado. Entonces, y como dice también Pablo en Romanos 3, 24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, porque el macho cabrío que representa a Jehová tendría que morir. Y de ese modo se manifestaría la justicia de Dios, porque con la sangre de ese macho cabrío el santuario podría ser purificado. Y ese macho cabrío tendría que ser Dios mismo hecho hombre. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿no? Porque Dios tenía que manifestar su justicia porque había perdonado y cargado los pecados de su pueblo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, porque Él necesitaba ser justo, Él tenía que pagar, ¿no? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, porque eso es lo que Dios hace por misericordia, ¿no? Y lo va a seguir haciendo hasta que llegue el fin. Y después que llegue el fin, y después de que su pueblo esté totalmente limpio, el santuario cargando todos los pecados de todos sus hijos, recién ahí, el santuario será purificado. Y como le indica David, Dios va a ser juzgado, y él será declarado justo en su juicio, no solo por manifestar su justicia con la sangre de su cordero, sino además por haber perdonado únicamente los pecados de los hombres arrepentidos que, por fe, como David, fueron a él siguiendo el camino de la ley de la gracia. Y Pablo en Romanos 2.13 está hablando de la ley de la gracia. El problema de nuestra Biblia, de los cadáveres de los dos testigos, que el que tradujo el Nuevo Testamento, entre comillas, e introdujo las palabras de los sabios de Roma para reflejar las doctrinas de Roma, no conocía la ley y no sabía, no podía entender cuando Pablo hablaba de una ley o de otra de qué se trataba. Entonces puso todo igual como si fuera lo mismo. Entonces, ¿qué leemos en Romanos 2.13? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ahora, ¿de qué ley está hablando Pablo? Los oidores de la ley de la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿De qué ley? Los hacedores de la ley de la gracia serán justificados. ¿De qué? De haber violado la ley moral, de haber pecado. Porque el hacedor de la ley moral no es justificado de violar la ley moral. Si yo no robo, ese hecho no me justifica el haber robado antes. Pablo está hablando claramente aquí de la ley moral. Lo que pasa es que hay que hacer como si fuéramos una arqueología bíblica para entender lo que quiere decir Pablo. Porque nuestra Biblia fue traducida, entre comillas, por personas que no conocían la palabra de Dios. Ahora, y vamos entonces a la ley, a Levítico 6, 1 al 7, en un lugar donde está reflejada parte de la ley y la gracia. Y habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, prevaricación implica que ese pecado es consciente, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo,
o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, y es consciente de ello, si quiere seguir el camino de la gracia, ¿qué tiene que hacer? Restituirá, tiene que reparar el daño que hizo. Tiene que humillarse e ir a buscar a su hermano y reparar lo que hizo. Restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. O si tiene que ir a hablar con la persona a la que dañó. Y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y después de eso, después de haberse reconciliado con su hermano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser limpiado de la culpa, del pecado. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. O sea, el que sigue el camino a gracia, el perdón es seguro, porque va al santuario, lleva su ofrenda, confiesa sus pecados sobre la ofrenda, la tiene que sacrificar. Y si es sincero, Dios que mira el corazón lo perdona. Y se va justificado. Y Dios se hace cargo de pagar su deuda. Por eso Jesús enseñó en Mateo 5, 23 al 24, leemos lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque eso es parte de lo que Dios quiere. ¿Cuál es la ley de Dios? Es amor a Dios y amor a nuestros hermanos. Por eso, como Dios quiere que amemos a nuestros hermanos antes de ir a Él, debemos reconciliarlos con nuestros hermanos. Debemos humillarnos, pedir perdón, reparar el daño que hicimos y después que restablecimos el vínculo con nuestros hermanos, ir a Él. Y si lo hacemos por fe, en su gracia, ¿no? En su perdón, el perdón a nuestros pecados conscientes es seguro. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando hay pecado es porque no hay amor. Entonces, Dios quiere que nos reconciliemos. Y la reconciliación con Él es segura, pero nos pide que sigamos el camino de la gracia. Y como dice Pablo, solo los que siguen el camino de la gracia serán justificados por Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando Dios se hizo hombre y manifestó su justicia? Nos redimió de la esclavitud del pecado, se abrieron las puertas de la cárcel y las puertas de la casa de Dios para que pudiera salir de la cárcel el reino del pecado y la muerte y entrar en su reino, en su templo. Entonces, además de justificarnos durante el continuo, ¿para qué? Para predestinarnos a la salvación y la vida eterna, pudo empezar a hacernos nacer de nuevo de Él y pudo empezar a transformarnos a la imagen de Jesús, para que Jesús, el primogénito de la mujer vestida de sol, sea el primogénito entre muchos hermanos y va al linaje, como es la promesa de Dios al Mesías. Y Jesús, cuando empezó a predicar, predicó lo siguiente, porque empezó a hablar del Evangelio del Reino de Dios. ¿Y qué dijo? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Soy el ungido de quién? De Jehová. El Espíritu de Jehová está morando en mí. Por eso Jesús era parte del templo de Jehová, era la piedra al ángulo del templo de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos. ¿A quién? A todos los cautivos en el reino del pecado y la muerte, simbólicamente en el atrio. Y a los presos, apertura de la cárcel. Sí abrir la cárcel y sí abrir la puerta de la casa de Dios al mismo tiempo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el tiempo cuando la puerta de la casa de Dios está abierta. Y el tiempo nuestro al final se va a cerrar. Por eso lo que sigue de la profecía de Isaías 61 es el anuncio de la obra que van a hacer primero 144.000, para que los lugares asolados sean reedificados y después
A ellos se van a unir la gran multitud. Entonces, como decía la profecía del Salmo 118, sino al 23, además de abrirse las puertas de la cárcel, se abrirían las puertas de la casa de Dios. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿A dónde? A la presencia de Jehová, al templo de Dios, a la casa de Dios. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová en el nuevo pacto. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y por eso en Isaías 28:16, Dios anunció que Él pondría la piedra en el ángulo de su templo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y se abrió la puerta, y del atrio, el tipo, el símbolo del reino del príncipe de este mundo, que fue el lugar donde Dios cargó y confesó nuestros pecados sobre su cordero, y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, se abrió una puerta para que los esclavos del pecado pudiéramos salir del reino del pecado y la muerte y entrar a la casa de Dios. Y se abrió un camino, el camino nuevo y vivo, que nos puede llevar a la presencia de Dios, a el antitipo del tabernáculo, que es el antitipo del Edén, de Canaán, del reino de Dios. Y el velo, cuando Jesús murió, se rasgó de arriba abajo, indicando que ya no había más, como decía la profecía de Ezequiel, separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, sino todo el recinto sería santísimo, porque Dios pondría su trono en el templo que edificaría el Mesías con piedras vivas. Y como Él dijo, del interior del que creyera en Él, correrían ríos de agua de vida, el río de agua de vida que sale del trono de Dios y el Cordero. Porque ese trono estaría, ¿dónde? En cada piedra viva, en cada hijo de Dios que entrara por la puerta abierta a la casa de Dios, después de lavarse en la fuente. Y antes de lavarse en la fuente y vestirse como vestiduras blancas, tenía que creer en el Cordero de Dios, que el Cordero de Dios había tomado el lugar de él y muerto donde él tenía que morir, como un esclavo del pecado, para que él fuera libre y pudiera entrar a la casa de Dios y ocupar el lugar que ocupaba el Cordero de Dios antes de morir, por amor por él. Y entonces, como dice el autor de Hebreos, del libro de Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, hasta la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y así, uno a uno, los hijos de Dios, empezando en Pentecostés, empezaron a entrar a la casa de Dios, al lugar santuario de Dios, a la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, la que fue perseguida hasta que el hombre de pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todas las piedras vivas del templo de Dios, a todos los miembros de la iglesia primitiva. Y por supuesto, este es el lugar santuario de Dios que tiene que ser reedificado. Y esa es la promesa para el pueblo adventista, porque los vencedores del pueblo adventista van a ser hechos columnas en este templo. Y por supuesto van a ser nuevamente el pueblo que conoce a su Dios. Y como dice Juan, en Juan 1, 10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Porque ¿quién hizo el mundo? Jehová. ¿Qué está diciendo? Jesús, ¿quién es? Es Jehová. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, a los que creen que Él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí está el nuevo nacimiento, es lo que Dios puede hacer después de redimirnos. ¿A quién? A todos los que escuchan y creen el verdadero evangelio, en la verdad echada por tierra. Por eso, Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, dice lo siguiente, nos muestra lo que estaba pasando con ellos.
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, todo lo que pasa en el atrio. Todo lo que los hombres hacían en el atrio antes de empezar a entrar a la casa de Dios y recorrer el camino angosto. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotras también, como piedras vivas, fíjense, como Jesús, como piedras vivas. Piedras donde mora el Espíritu de Dios. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿en quién? En el Santo, en el verdadero Jesús, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por estar citando ahí a la profecía de Isaías 8, 13 y 14, cuando dice que Jehová sería la piedra de tropiezo, la roca. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y Pablo dice justamente, y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Jehová, el pueblo que conoce a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si pueden cerrar un micrófono, está abierto, por favor, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? Transformarnos a imagen de Jesús. Esa es la obra que Él hace en nosotros. Por eso Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y a los que predestinó, estos también llamó. Dios nos predestinó, nos llamó, dice, y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Porque esa es la obra de la santificación, de la glorificación, para que la gloria de Dios, de la cual estamos destituidos, vuelva a verse en nosotros. Y eso es lo que Dios empezó a hacer con todos sus hijos. Por esa causa, cuando en el tiempo de la última generación los lugares asolados fueran reedificados, llegaría a haber 144.000 columnas en el templo de Jehová. Como se pregunta en el Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tus montes santos? ¿Y qué dice Jesús? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Porque los vencedores, como Jesús, a ellos Satanás no lo va a poder vencer. Lo van a vencer a él y a su simiente. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre es nuevo. Y como dice Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí está, ¿qué cosa? El remanente, la simiente de la mujer, porque nuevamente había vuelto a dar hijos, a tener hijos. Aquí hay 144.000 vencedores que son hijos de la mujer vestida de sol. Son parte de la iglesia triunfante y tienen el nombre de la Nueva Jerusalén escrito en la frente. Esta es la promesa de Jehová para el pueblo de la iglesia remanente, para las vírgenes a las que en nuestros días es semejante el reino de los cielos. Y ahora vamos a hacer algo que tenemos que hacer, no es lindo, pero no lo hacemos porque sea lindo, sino porque es bueno, porque es para salvación de todos nuestros hermanos. Y esto es lo que Dios nos mandó a hacer. En nuestro tiempo, en forma contraria a las claras instrucciones de Dios a no seguir el camino de las iglesias caídas, el camino de la apostasía, guiados por los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, nuestros dirigentes han definido lo que ellos llaman las creencias fundamentales de la iglesia adventista, y en ellas han introducido a el Dios la Trinidad,
a la abominación desoladora, en cuya defensa el hombre de pecado persiguió y asesinó al pueblo que conocía a su Dios. Y lo asesinó porque no la adoraba, porque no adoraba la Trinidad, como vimos en el Edicto de Tesalónica. Pero ahora la Trinidad está en la Iglesia Adventista. Y esta es la doctrina de Jezabel. Entonces, cuando vamos a la página oficial de nuestra iglesia, que encontramos aquí en Adora la Iglesia Adventista al Dios Trinidad. ¿Y cómo es definido en la creencia fundamental número 2? Dios Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Como dice el Edicto de Tesalónica, 3 personas que son iguales. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Y acá no está hablando del Padre, ni el Hijo, ni del Espíritu Santo. Está hablando de la Trinidad. Y lo llama Dios. Por eso, en las creencias fundamentales hay 4 entidades a las que se las llama Dios. Al Dios Trinidad, y después al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Esta definición del Dios Trinidad, formado por 3 personas iguales y coeternas, es similar a la definición del Edicto de Tesalónica. El edicto, que es el tipo, la ley dominical activa, que definió cuál era la imagen a la que la bestia romana obligó a todos los hombres a adorar, para ponerles una marca, el nombre de cristianos católicos, y reconocer a sus lugares de culto como iglesias. Ahora, ¿el pueblo antiguo es el pueblo que conoce a su Dios? Si cree en el Dios Trinidad, no. Por eso Jesús le dice lo que le dice al ángel de la Odisea, que se cree rico, pero no sabe que su riqueza es esta. Y eso es lo que lo tiene desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque no conoce al Dios verdadero, no buscó y encontró la puerta abierta. Y a partir de ese momento, a partir de que la Iglesia Adventista publicó estas creencias, las iglesias caídas, la bestia y el falso profeta, de las que Dios había separado al pueblo adventista para que no se contaminara con ellas, empezaron a reconocer a nuestra iglesia como una iglesia hermana, que comparte la misma fe en el mismo Dios, que tiene un fundamento común con ellas y que es parte del mismo plan divino, del mismo modo en el que nuestros dirigentes empezaron a hacerlo con ellas. O sea, unos a otras se empezaron a mandar regalos y a reconocerse unos a otras como parte del mismo plan divino, como parte del ecumenismo. Entonces, ¿qué dicen nuestros dirigentes? Y esto es lo que publican en todas las páginas de la Iglesia Adventista, en todas las uniones, porque es el documento que se distribuyó por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General. Y en este caso la tomamos de la Unión Argentina, donde se habla del ecumenismo. ¿Y qué dicen estos documentos? Y tomamos algunos párrafos simplemente para mostrarlo. Cuando habla del movimiento ecuménico. Dice, no se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables. Ahora, ¿qué nos dice la profecía? Que el objetivo del ecumenismo es adorar a Satanás y prepararle el camino. Pero nuestros dirigentes dicen que ha tenido metas loables. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tienen que estar ciegos? ¿O tienen que ser lobos vestidos de ovejas los que escribieron esto? El ecumenismo ha tenido metas loables y algunas influencias positivas. Su gran meta es la unidad visible del cristianismo. Ya sabemos eso, porque la obra de la Contrarreforma es unir a todas las iglesias de vuelta a Roma. Ningún adventista, dicen, puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. O sea, Cristo oró por la unidad del ejército del dragón. ¿Cristo oró para que nosotros nos unamos a la Gran Babilonia? No, es una locura. El que ora por eso es Satanás. Pero esto es lo que dicen nuestros dirigentes. El movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamentos. ¿Cuáles son los prejuicios? El mensaje del tercer ángel, los mensajes de Dios, que nos dijo por qué nos separó de las iglesias caídas. Y esto es triste, pero es lo que Dios anunció que iba a pasar con nuestra iglesia. Y al mismo tiempo, ellos empezaron a establecer relaciones con otras iglesias, como lo dicen, y a reconocer a esas iglesias como parte del plan divino para evangelizar al mundo. Dios les había mostrado que eran parte de la sinagoga de Satanás. Está claramente escrito en Testimonios para los Ministros. Pero ellos niegan el mensaje de Dios. Y ahora reconocen a las iglesias caídas como
parte del plan divino. Y esto es lo que establecieron el libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General, el reglamento 075. Y afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. No era la Iglesia Adventista la única a la que Dios le encargó la misión de recuperar el conocimiento de la verdad, predicarla y preparar el camino a la segunda venida de Jesús. ¿Esto qué es? Una apostasía muy clara, negación del mensaje del tercer ángel, y reconocer a las agencias que son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero como parte del plan divino para evangelizar al mundo. Y dicen que elevan a Cristo, pero no elevan a la abominación desoladora, no adoran a Satanás. Y este es el estado de nuestros dirigentes. Y dicen que están ocupados en ganar almas para Cristo, cuando la Biblia dice que buscan engañar a todo el mundo para que todo el mundo adore a Satanás. Y agregan, en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Dios los separó al pueblo adventista, dijo que se mantengan separados, que era la única forma en la cual lo podía bendecir. Pero vinieron lobos que su misión es unirnos. Y ahora nuestros dirigentes son guiados por los lobos. Están comiendo y viviendo con ellos. Y dicen, en este concilio de tiempo en tiempo autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. ¿Quién puso ese sentido? ¿Dios? No, otro espíritu. Y terminan diciendo, los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. ¿Qué están formando? A nuestros pastores como constructores de puentes. ¿Con quién? Con Babilonia, como pontífices. Y ese es el estado actual del pueblo adventista. ¿De qué plan divino habla la Escritura que son parte de la bestia y el falso profeta? Son parte del plan divino de Satanás para evangelizar y engañar al mundo entero. Como dice Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y llegaría el momento que lo engañaría? Sí. Como dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Porque cuando sanara la herida de muerte la bestia religiosa, ocurriría esto. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, dice Juan, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando sana la herida, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y todos adoraron ¿a quién? Al dragón. Satanás habría logrado su objetivo, habría engañado al mundo entero. Pero no habría acabado el conflicto, porque Dios despertaría y enviaría a sus siervos, a su pueblo, a predicar el mensaje de Elías. Pero estaría adorando ¿a quién? Al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Y cómo se adora a la bestia? Negando lo que predicaba Lutero, que no es la iglesia de Cristo, sino la Babilonia de Apocalipsis, reconociéndola como parte de la iglesia de Cristo y parte del plan divino para evangelizar al mundo. Por eso nuestros dirigentes estaban adorando a la bestia. Y ahora tiene un terreno común con la bestia y el falso profeta. Y el terreno común con la bestia y el falso profeta es un Dios común, el Dios común. Y ese terreno común, ¿es Jehová? ¿Es la roca o es la arena? ¿No adoran la bestia y el falso profeta, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? La Biblia es clara. Pero ¿qué dicen nuestros dirigentes? Fíjense, el libro La Trinidad, que explica la creencia fundamental número 2, página 10 y 11. Dice, en consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, lo esencial de la adoración a la imagen de la bestia. ¿No es la adoración del dragón lo esencial de sus convicciones trinitarias? Y agregan, aunque existen diferencias que las hemos hecho notar, pero no en la Trinidad, diferencias en otros puntos. Por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. ¿En qué? En la adoración de la Trinidad. Ahora, pero no es la sinagoga de Satanás, no es habitación de demonios Roma y adora a los demonios.
¿Dónde vamos a edificar nuestra casa? ¿Al mismo lugar que la sinagoga de Satanás? ¿Ah? Y por eso dice, mientras buscan senderos que preparen más fácilmente el camino para un testimonio más claro de la verdad de la justificación solamente por la fe. Esa es la diferencia, dicen nuestros teólogos, y las enseñanzas proféticas más distintivas que componen el cuerpo de la verdad presentes. ¿Pero qué? El terreno es el mismo, el Dios es el mismo. ¿Mm? Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos también un terreno común con las instituciones en las que se manifiestan los espíritus demonios? Porque eso es lo que dicen también. Fíjense ahora en el próximo párrafo. En atención a nuestros hermanos y hermanas pentecostales carismáticos. ¿De dónde vienen los pentecostales carismáticos? Del Revivimiento de Gales, que no lo produjo Dios. En 1844 Dios llamó al polantista, como anunciaba las palabras profecía, a las vírgenes que salieron a recibir al esposo, y esa es la iglesia remanente. Pero Satanás levantó el movimiento pentecostal carismático, que es espiritista, y nuestros dirigentes dicen que tenemos algo común con ellos, porque son parte de la Gran Babilonia. Y deberíamos ser capaces de afirmar fácilmente nuestra sólida creencia en y experiencia de la plena personalidad y deidad del Espíritu Santo, quien abundantemente otorga todos los dones y los frutos del Espíritu sobre el cuerpo de Cristo. Dicen que los pentecostales forman parte del mismo cuerpo que nosotros, durante el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía. Y dicen, gracias al Señor, como nuestra lección que habla del Señor, oye y salva. Gracias al Señor, la vasta mayoría de creyentes pentecostales carismáticos están firmemente arraigados en sus convicciones doctrinales trinitarias. ¿Gracias a quién? Al dragón. De esa manera tenemos una variedad maravillosa de convicciones sobre las cuales podemos compartir sin dificultad un terreno común con ellos. O sea, ¿dónde edifican sus casas nuestros teólogos? En el mismo lugar que la bestia y el falso profeta. El lugar que es la habitación de demonios. Ahora, y además, fíjense lo interesante, ¿por qué antes las iglesias protestantes caídas no creían nuestras convicciones trinitarias y ahora tenemos un terreno común con ellos y con la bestia? Porque este es el próximo párrafo. Dicen, en beneficio de otros evangélicos no carismáticos, y ahí nombran a las iglesias de las que salió el pueblo adventista, las iglesias protestantes caídas, bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etc. Dice, existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras convicciones trinitarias, algo nuevo, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista no adoraba la Trinidad. Y es más, los pioneros eran antitrinitarios, aunque no conocían la verdad, y Dios les dijo que no conocían la puerta abierta, no la habían encontrado, no conocían el verdadero Jesús. No creían en la Trinidad. Pero ahora, sí. Ahora tenemos un terreno común con toda la Gran Babilonia. Ahora, ¿por qué pasa esto? La respuesta es una sola. Babilonia ya le dio a beber de su vino a la iglesia remanente, como dice Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas. ¿Cuál faltaba? La iglesia adventista. A todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y estos hechos nos muestran que Jesús fue claro. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo reconoceríamos que los lobos están en medio de nuestra iglesia? Por sus frutos, por lo que estamos viendo y porque delante nuestro fue puesta la puerta ancha. ¿Podrá salvar el Dios común a la bestia y el falso profeta? ¿Nos podrá salvar a nosotros? ¿Podrá salvarnos a nosotros si lo adoramos en lugar de adorar a Jehová? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. Apocalipsis 19:20 es clara. ¿Qué va a pasar con la bestia y el falso profeta? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, al Dios común, a la Trinidad. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. No nos puede salvar la Trinidad, ni ninguno de los señores de la Trinidad, ninguno de los señores que son adorados en la Gran Babilonia. No va a poder salvar a la bestia, ni al falso profeta, ni a los impíos del pueblo adventista que lo adoran. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de adorar a la falsa roca que son dioses?
Cuando en estas lecciones se indica que el Señor reina y que el Señor oye y salva, y se agregan las siguientes imágenes, y vamos a poner algunas de esas imágenes. Fíjense que la primera imagen apareció en la lección pasada, y eso nos da a entender que el Señor, ¿quién es? Todos los que la ven van a decir, ese es Jesús. Entonces Jesús reina. Y después, acá hay unas manos que tienen a los hombres. ¿Quién es ese? ¿Qué van a decir? Es Jesús. Después estas otras imágenes que aparecieron en nuestras lecciones. Las dos tablas y la cruz. ¿Qué significa esto para un evangélico? Que esa ley fue clavada en la cruz. Y a la derecha hay otra imagen que apareció en esta lección, que es, fíjense, un rayo, como el de Zeus, dirigido a un pecador, y en medio se pone, ¿quién? Supuestamente Jesús. Jesús nos salva. ¿De quién? Del castigo del Dios Padre, de la Trinidad. Y estas son las imágenes que se nos muestran. A dos personas en el atrio frente a la cruz, y supuestamente en el cielo, Jesús presentándose ante el Padre y cubriéndonos a nosotros. Porque Él nos salva. ¿De quién? Del Dios Padre. Y después aparece la abominación desoladora viniendo y todos los hombres yendo a adorarla. Y todo esto aparece en nuestras lecciones. Y la pregunta es, ¿a cuál de los tres señores que son parte de la falsa roca son dioses entiende el lector que se refieren los autores de la lección? Sin lugar a dudas, la mayoría de los lectores asociarán al Señor del que habla nuestra lección con el Dios Hijo de la Trinidad, con la falsa vid, a la que Dios llama la vid de Sodoma, y a la que estaríamos adorando cuando llegara el tiempo en el que Él juzgaría a su pueblo. Fíjense, acá están las imágenes de Roma, ahí está el libro de la Trinidad con una imagen pagana, y interior diciendo que adoramos al mismo Dios que Roma. ¿Y qué dijo Jehová? Anunciando lo que pasaría con su pueblo, porque esto es el cántico de Moisés y el Cordero que van a cantar todos los redimidos de la última generación. Y dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Habría dos, porque habría una falsa roca que sería el Dios puesto en lugar de Jehová en el tiempo de la apostasía. Y querrías hacerla pasar por la verdadera roca, pero sería una falsa roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿La vid de dónde? De la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto. Es el Cristo babilónico. Porque Jesús es la vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero este es el falso Jesús. Es el Cristo babilónico. Es Apolo, es Mitra. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpiente es su vino. ¿Ese vino qué es? Son doctrinas de demonios, de serpientes. Y ponzoña cruel de áspides. Y dice Jehová, no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Dios sabía lo que iba a pasar. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y esto es lo que anuncia el mensaje del primer ángel. El día del juicio de la última generación ha llegado. ¿Para qué anuncia eso? Para que nos preparemos. Como cuando en el medio de Israel sonaba la trompeta el día primero del mes séptimo, anunciando que estaba próximo el día de la expiación. Y que a la puesta del sol del día 9 era quitado el continuo. Se acababa la posibilidad de ser perdonados los pecados conscientes, para que el pueblo se preparara para el día de la expiación. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza apareció y que no queda ni siervo ni libre, que todas las vírgenes se quedaron dormidas y todas fueron engañadas, y están en la condición del ángel de la Odisea, y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿Qué tendríamos en nuestro medio? Dioses. La roca con minúscula en que se refugiaban. ¿Por qué? Porque se nos quiere hacer creer que esta falsa roca que son dioses es Jehová, y es mentira. Pero Jehová lo sabía, claro que sí, y lo anunció, para que nosotros supiéramos lo que está pasando. ¿Dónde están sus dioses? Porque tenemos dioses, sí, claro que tenemos. Hay varios señores. La roca en minúsculas en que se refugiaban
que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, porque ¿a quién adoramos cuando vamos a la iglesia? A la falsa roca, que son dioses, no a Jehová. Y por eso Jehová dice, porque este es el mensaje de Elías, levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si adoramos a la falsa roca que son dioses, ¿quién nos tiene que salvar? ¿Qué Señor nos tiene que salvar? ¿Qué Señor oye y salva? Ninguno, porque no nos pueden salvar. Las abominaciones no nos pueden salvar. Y por eso Jehová dice, ved ahora que yo, una persona singular, yo soy, y no hay dioses conmigo. La verdadera roca es una sola roca, no es la arena, no son pedacitos unidos. El Dios de la Trinidad es la arena, y Jehová es la roca. Y dice, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, ¿de qué nos salva Jehová? ¿O de qué nos salva la falsa roca? Y lo que dice, y vamos a ponerlo claro. Falso Jesús. Porque eso es lo que se enseña. ¿De qué nos salva el falso Jesús? Y las doctrinas de Roma y las de los teólogos adventistas dicen de sufrir el castigo que el Dios Padre de la Trinidad le da a todos los que violan su ley. Según el vino de Babilonia, cuya parte principal es la falsa roca que son dioses, porque ese es el fundamento. Y vamos a ponerlo en negrita para que quede más claro. Según ellos, la justicia del Dios Padre de la Trinidad se satisface con el castigo, como está definido en el libro de la Trinidad de Casa Editorial Sudamericana. Y fíjense estas imágenes que aparecen en nuestras lecciones. Ahí aparece Zeus en la Capilla Sixtina, porque es la imagen de Zeus, la imagen física, y en la Trinidad, el Dios Padre es la imagen de Zeus, el Dios Hijo es la imagen de Apolo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese Dios Zeus es el Dios del rayo. Y en nuestra lección aparece Zeus enviando un rayo, el Dios Padre de la Trinidad. ¿Y qué dice? Justamente, dicen nuestros teólogos en este libro, dice lo siguiente. El amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. ¿Qué dice? Que Dios exige que su justicia sea satisfecha. El Dios Padre de la Trinidad exige que su justicia sea satisfecha antes de ofrecer misericordia. O sea que antes de que Jesús muriera, Él no ofrecía misericordia, pero este no es Jehová. Y eso es evidente, porque Jehová ejerció su misericordia desde el tiempo en que sacó a Adán y Eva y cargó sus pecados. Y así durante todo el Antiguo Testamento, antes de hacerse hombre y redimirnos con su sangre. Y siguen diciendo nuestros teólogos, pero esto es claramente el vino de Babilonia, la ponzoña cruel de Áspides. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores? ¿Qué dicen nuestros teólogos? Que antes de que Jesús muriera, Dios no podía ofrecer misericordia. Y terminan diciendo, nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo, como un castigo por el pecado. Entonces, ¿cuál es la justicia de este Dios? Castigo por el pecado. Y ellos dicen que antes que el Dios de ellos, porque está hablando de su Dios, no de Jehová, pudiera ofrecer justicia, necesitaba misericordia, necesitaba que su justicia fuera satisfecha, que alguien fuera castigado, porque este Dios es el que castiga, y es el Dios de Roma. Y la pregunta es, ¿no ejerció misericordia a Jehová perdonando gratuitamente el pecado de todos los hombres que por fe siguieron el camino de la gracia, haciéndose responsable de pagar sus pecados, aún antes de cargar nuestros pecados en su cordero? Y la respuesta es clara, sí. Y lo hizo haciéndose responsable él de pagar nuestras deudas, por amor, por misericordia. Por eso Jehová y este Dios no tienen nada que ver. No va a ser Dios juzgado, el Dios verdadero, Jehová juzgado en nuestro lugar por esa causa. Sí, eso es lo que anuncia el verdadero evangelio. Por otra parte, Jehová no es el creador de la muerte
no es el creador del pecado ni la muerte. Y aquí algo acá está de más. El creador ni de la muerte, ni del sufrimiento, ni el llanto, ni el dolor, ni el amor son parte de su justicia. Ahora, me equivoqué al borrarlo. Vamos a volver atrás. Vamos a leerlo bien. Jehová no es el creador de la muerte. Ni la muerte, ni el sufrimiento, ni el llanto, ni el dolor, ni el clamor son parte de su justicia. Son parte de la justicia del Dios de Roma, de Satanás. Jehová no paga mal por el mal, porque si no sería vencido por el mal. Y sería una persona mala, vencida por el mal. Lo que indican nuestros teólogos es lo que hace el Dios de Roma, lo que hace la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, lo que hace el Dios Padre de la Trinidad. Y fíjense que ellos introdujeron en medio de la Iglesia Católica los conceptos paganos del juicio y del castigo de Baal. Y ahí está la imagen de un ángel con una balanza, como hacían los paganos, que después de la muerte se pesaban a los hombres y se los mandaba al cielo, al infierno o al purgatorio en este caso. ¿Y qué pasa? Para que paguen sus deudas. Y después de que pagan sus deudas en el purgatorio por el sufrimiento, el Dios Padre de la Trinidad, cuando ve que sus ropas ya son blancas, los saca del fuego, porque ya pagaron su deuda. Pero este no es el Dios verdadero. El Dios verdadero carga a Él nuestros pecados, se contamina con nuestros pecados por amor. Este es el Dios de Roma. ¿Y qué dicen los teólogos de Roma? Lo mismo que nuestros teólogos del libro de la Trinidad. En su uso teológico, infernos es el lugar de castigo después de la muerte. Los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. ¿Y por qué puede castigar después de la muerte? Porque hablan de la inmortalidad del alma. Y el primer significado es el siguiente: infierno, en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres, ¿no? Es lo que creó este Dios, porque es el Dios, como dice la tierra, del infierno, de la tierra y del cielo, pero es el Dios de Roma. Entonces el infierno es el lugar que crea este Dios para castigar. ¿Cómo? Con el sufrimiento, con el dolor. Pero este no es Jehová. Después está el limbo de los infantes, el limbo parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo aquellos que murieron con solo el pecado original y sin pecado mortal. Entonces este Dios castiga a niños inocentes. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Y la misericordia no tiene misericordia ni amor. Es una abominación. Y está el limbo de los padres, el limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaron su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. Entonces, ¿qué estaba haciendo este Dios? ¿Estaba ejerciendo misericordia? No, lo estaba castigando. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. ¿Hasta qué? Hasta que castigó a Jesús y su justicia fue satisfecha, como dice el libro de la Trinidad, entonces pudo ofrecer misericordia y los llevó al cielo. Porque el Dios de Roma es el Dios, la Trinidad es el mismo Dios de nuestros teólogos. Es la abominación desoladora, es la imagen de Satanás y los demonios a las que adoran todos los paganos. Y dicen, y el purgatorio es el cuarto lugar del infierno, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo, porque tienen que pagar. En cambio, el verdadero Dios perdona y limpia por gracia y Él paga. Pero este es el Dios de Roma. Es la imagen de Satanás a la que adora Roma. El Dios Padre, que refleja la imagen de Satanás. El Dios Hijo, que es el Señor, Salvador, a los que los hombres que no quieren encontrarse con ese Dios Padre malo siguen. Y el Dios Espíritu Santo, detrás del cual se esconden los espíritus de demonios, que hacen a los que adoran a la Trinidad habitación de demonios y los llevan a conocer las profundidades de Satanás. Y esto es triste, pero hay que decirlo, y claramente. Como lo indican los teólogos de Roma y repiten nuestros teólogos, porque comen y beben de la misma mesa,
hasta que no satisfizo su justicia y castigó a Jesús por nuestros pecados y por el pecado de Adán, este Dios sin amor ni misericordia estaba castigando por el pecado de Adán a los justos que murió antes de Cristo y no los dejaba entrar al cielo. Recién cuando se satisfizo su justicia y Jesús recibió el castigo por nuestros pecados, porque este Dios castigó a Jesús, la justicia de este Dios, Padre, fue satisfecha. Entonces se satisfizo su justicia y pudo mostrar su misericordia. Y es la abominación que aparece en el libro de la Trinidad. Y esa es la abominación que estamos adorando. En la iglesia adventista estamos adorando a la abominación desoladora. Por eso es evidente que como Dios lo anunció, en nuestra iglesia ya fue introducido el vino de Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos. Y por eso Dios necesita que el pueblo adventista, el ángel de la Odisea, reciba el verdadero alimento y a tiempo. Porque llegó el tiempo en el que seremos juzgados, como dice Jesús en su sermón profético. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Y como él dijo, en este tiempo el reino de los cielos sería semejante a las vírgenes que salieron a recibir al esposo. O sea, está diciendo, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre el pueblo adventista para que les dé el alimento a tiempo? Y cuando Dios lo pone, ¿qué le da también a sus siervos? El verdadero alimento. Y dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, porque va a venir como ladrón en la noche a buscarnos, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué cosa? La comida y la bebida de la mesa de los borrachos, la mesa de Jezabel. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y por qué Jesús dice esto? Por amor. Porque anunció lo que pasaría para que la palabra profética más segura ilumine el lugar oscuro y entendamos lo que tenemos que hacer y seamos salvos. ¿Queremos ser salvos? Entonces Jehová, la roca, debe ser nuestro Dios, el fundamento de nuestras casas, y debemos invocar el nombre de Jehová. Porque tenemos que hacer la obra de Elías, como dice Malaquías 3:6 al 18. Entonces, los que temían a Jehová, los Elías, porque Elías significa el que teme a Jehová. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. El ángel de Odisea va a ver y va a tener que elegir si adorar a Jehová o a Baal. Discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso es importante que entendamos que solo Jehová puede cuidar a su pueblo en este valle de sombra y de muerte. Solo Jehová puede ser nuestro refugio. Solo Jehová es nuestro defensor y libertador. Solo Jehová nos puede dar vida de hacernos parte del lugar de su santuario. Los otros dioses son ídolos. Y al único lugar que nos pueden llevar es a conocer las profundidades de Satanás. Y por eso Dios llamó al pueblo adventista a ser el pueblo que predique el mensaje de los tres ángeles. Y no lo está haciendo, pero lo va a hacer. Como Dios le mostró a Juan, la iglesia adventista puede llegar a parecer que está por caer, pero no caerá, triunfará. ¿Y cómo triunfará? Dándole a Jesús varias plantas de trigo con fruto. Pues cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, va a haber 144.000 sellados en medio del pueblo adventista. Vírgenes sensatas que habrán recorrido el camino angosto y estarán preparadas para ir con él a la batalla. Y la profecía se va a cumplir. Ahora, la elección es nuestra. ¿Por qué camino queremos entrar? ¿A quién queremos servir? Como dijo en su tiempo Josafat, elegíos vosotros a quien sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros tenemos que elegir a quién vamos a servir. Pero él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda la verdad.
y tengas un hermoso y bendecido sábado.